Vamos a entrar en la palabra del Señor en esta noche y cuando Jesús vino a este mundo, estamos celebrando ahorita la Navidad del nacimiento de Jesús, perdón. Jesús creció, ese bebé se hizo hombre y dice la Biblia, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús escogió a 12 discípulos que se convirtieron en los apóstoles. Y estos 12, hermanos, fíjense, pocas veces se les da a los 12 el crédito que se merecen. Cuando yo comenzaba a caminar con el Señor, me acuerdo que alguien me recomendó un libro que se llamaba Los 12 que cambiaron al mundo. Porque Jesús literalmente los entrenó a ellos para que ellos siguieran con la obra, con el ministerio. Les encomendó, hermanos, el ministerio de la salvación. Y luego esos 12 fueron entrenando más gente. Y imagínense, hasta el día de hoy aquí estamos nosotros como testimonio de lo que Jesús empezó y los discípulos continuaron. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Por lo menos aviénteme un amén ahí de vez en cuando. Bueno, ¿cuántos estarían de acuerdo en esta noche en que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos identificamos con alguno de los apóstoles? ¿Sí o no? Por ejemplo, una característica del apóstol Pedro, hermanos, atrabancado, impulsivo, amén. No nos pasa en veces. ¿Sabe usted lo que significa el nombre de Judá? Judá, alabanza. Algunas veces nosotros venimos con esas ganas de alabar al Señor, pero en algunas ocasiones, hasta con Judas, podríamos parecernos. Amén. Y ese va a ser mi tema en esta noche. Pocas veces se predica de Judas. Y usted se ha puesto a pensar que qué difícil es que una persona como Judas, que estuvo con Jesús, nosotros caminamos con Jesús, pero invisiblemente. Amén. Judas lo tuvo, hermanos, en carne y hueso a Jesús. Sus oídos escucharon la voz de Jesús. Él lo vio hacer milagros, echar fuera demonios, las enseñanzas de Jesús. Es más, se sentó con él en la mesa. ¿Cómo es posible que un hombre que estuvo tan cerca de Jesús y haya terminado en el infierno? No le mueve el tapete, como dirían en mi tierra, hermanos. ¿Por qué? Si Jesús, que estuvo tan cerca, si Judas, que estuvo tan cerca de Jesús, se perdió, ¿y nosotros, hermano? Yo en el Espíritu les pido a ustedes que analicen lo que les estoy diciendo, porque la misma Biblia nos dice que no descuidemos esta salvación tan grande. Y yo creo que todos en algún momento nos sentimos como que nuestra salvación está asegurada. Yo no vengo a poner en tela de juicio si te vas a ir al cielo, sí o no. Más que eso, yo vengo a tratar de que todos y cada uno de nosotros entendamos el peligro que hay en el hecho de que el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros descuidamos, hermanos, cuando nosotros descuidamos esa salvación tan importante que costó la vida de Jesucristo, hermanos. A eso es lo que yo quiero llegar. Pero solamente piensen por un momento que cuando hablamos de Judas, fíjense, en esta noche, si yo les mencionara a ustedes Judas, ¿qué se te viene a la mente? Traición, gracias, hermano. ¿Qué más? Diablo, ¿qué más? Ratero, ¿qué más? Piense, eche a volar su imaginación, métase a la predicación. Monedas. Pero fíjense, no se nos viene a la mente nada bueno. Es más, les hago otra pregunta. Casi todos tienen hijos o tienen
han tenido hijos. Cuando usted estaba para tener hijos, ¿consideró Judas como un posible nombre para su hijo? Su hijo, hermano, su hijo se llama Emanuel, ¿no? ¿Por qué no le puso Judas, hermano? Digo, le pregunto, ¿por qué no le puso a Judas? Dios con nosotros, prefirió Emanuel, Dios con nosotros. Yo tuve puras hijas, pero ya tenía un nombre por si Dios me concedía un varón. No, fíjese, hasta se me olvidó. No, lo traigo en la punta de la lengua, pero ahorita se lo voy a decir. No, ya ni le sigan porque me van a confundir más. Pero no importa, es un nombre bíblico, pero digo yo, porque incluso el nombre de Judas quedó como si tachado, obsoleto, y decir, no, es algo malo. Pero hermanos, ¿usted cree que cuando Judas era un niño, escúchenme por favor, cuando Judas era niño, él dijo, cuando yo sea grande voy a ser un traidor? No. ¿Por qué? Porque, o sea, Judas llegó a servir a Jesús, hermanos, como todos los demás. Muchas personas dicen que Judas fue escogido para ser el traidor. Pero vamos a ver cómo el mismo Judas escogió su camino. Le abrió la puerta al diablo. Amén. Judas era uno de los 12, como nosotros nos sentamos en esta iglesia y nos consideramos, dígalo, salvos. Amén. Cristianos. ¿Sí o no? Pero fíjese, vamos a la Escritura para ver estos detalles, porque esto es algo bien importante para la iglesia hoy en día, que este mensaje se escuche, hermanos. Pero lo que yo les decía, fíjense, abran su Biblia, por favor. Vamos a empezar el primer versículo de esta noche, Lucas 22, 23. Lucas 22, 23, ¿lo tienen? La palabra del Señor dice así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Lucas 22, 23 nos dice que el diablo, Satanás, se le metió a este apóstol llamado Judas. Judas, hermanos, les preguntaba de Judá, de ahí proviene su nombre, Judá. De Judá quiere decir alabanza. Con él, no es que a él le pusieron Judas, imagínense. Jesús tenía en sus listas, en sus filas, a un apóstol de nombre Judá, Judas, pero proviene del nombre de Judá, que significa alabanza. Y esto lo estoy diciendo porque en nuestros tiempos, hermanos, ya los nombres ya no se asignan como en los tiempos bíblicos, donde el nombre, ¿por qué le pusieron Jesús? Porque significa Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. No dijeron, no, pues me gusta Jesús. No, Jesús estaba diciendo qué iba a hacer esta persona. En nuestros tiempos, hermanos, pues yo le pongo como mi abuelo, como mi papá, como el artista que me gusta en la televisión. Yo no sé, escogemos nombres, pero la Biblia era diferente, amén. Entonces, este llamado Judas viene de Judá, que significa alabanza. Judas llegó a ser el traidor, hermanos. Y fíjense, pocas cosas duelen más que una traición. Judas traicionó a Jesús, pero pues traicionó al Evangelio, traicionó a Dios. Pero hoy en nuestros días, hermanos, una traición, por ejemplo, en el matrimonio, eso podría ser devastador, ¿no, hermanos? En un negocio, te asociaste con alguien y te traicionó. Un hijo, hermanos. Un amigo. ¿Verdad que duele? Piense. Y Judas se convirtió en eso. Pero lo que yo les decía, Judas no nació traidor, ni soñaba con ser un traidor, sino que él le abrió un día a la puerta al diablo, y vamos a llegar a ese punto. ¿Cuáles fueron las piezas claves en la vida de este apóstol llamado Judas que lo llevó a traicionar a Jesús? Fíjense, Lucas 6:12.
Ábranlo por favor, su Biblia. Dice la palabra del Señor: en aquellos días Jesús, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, quien también era llamado Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Lo primero que aprendemos en esta noche es que Judas fue escogido, hermanos, por Jesucristo para ser apóstol, no traidor. Acuérdense, Jesús no dijo: necesito un traidor, tú vas a ser el traidor. No, o sea, lo escogió igual que a los 12. Que Jesús ya sabía que lo iba a traicionar, claro que sí, pero acuérdense ustedes que hay un secretito aquí en todo esto que se llama libre albedrío. Entonces Dios no podía decir: este va a ser traidor, porque ya no tendríamos libre albedrío. O sea, cada quien va escogiendo su propio camino, amén. Y esto es interesante porque nosotros tenemos la tendencia a echarle la culpa de nuestros problemas a todo mundo. Alguien contaba que en una iglesia el diablo estaba sentado en la cúpula de la iglesia, en la parte más alta, y estaba bien agüitado. Y alguien pasó y le dijo: oye, ¿pero qué tienes? No, digo, es que aquí en la iglesia me echan la culpa de todo. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad, hermano. También nosotros tenemos culpa en el negocio, amén. Pero acuérdense, Judas fue escogido, no para ser traidor. Estamos hablando Jesús escogiendo a sus 12. Oiga, Jesús lo que vio en Judas, o sea, dice la Biblia que Jesús pasó toda la noche orando y al siguiente día empieza a escoger tú y tú. Ahora díganme ustedes, cuando si usted, bueno, no sé las hermanas, pero yo creo que los varones nos identificamos con la historia. Vamos a hacer una cascarita, vamos a jugar al fútbol, así de la improviso, y bueno, tú escoge. ¿Y a quién escoge uno? Pues uno trata de escoger los mejorcitos, ¿verdad? Entonces, Jesús, vamos a decir, sabiéndolo todo, el Hijo de Dios, dijo tú y tú. Pero Judas reunía, hermanos, ¿qué? Las características de un seguidor de Jesús. Entendámoslo de esa manera. Y por 3 años, hermano, bueno, vamos a decir por 2 años, Judas, cuando la gente lo veía, o sea, era uno de los 12. O sea, yo no creo que a Judas le estaban saliendo los cuernitos poco a poco. Se acostó a dormir y al siguiente día ya le iban saliendo. ¿Verdad que no? ¿Amén? ¿Vamos entendiendo, hermanos? Judas fue escogido por Jesús para ser apóstol. Y es lo que estábamos leyendo aquí. Dice, Judas fue escogido para ser apóstol, no traidor. Pero ¿se fijaron ustedes que en la lista de los apóstoles Judas aparece? ¿Dónde? Hermanos, empieza a mencionar a Pedro, a Santiago, a Mateo, al último. Y sabe usted que todas las veces que usted lee la descripción, cuando aparece el nombre de Judas, siempre aparece al último. Y la Biblia nos dice quién fue un traidor, o sea, que especifica que uno de los 12 traicionó al maestro y fue este Judas Iscariote. Siempre fue el último en la lista. Lucas 22:29. Dice la palabra del Señor: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Para qué fueron escogidos los 12? No solamente para ser discípulos, sino también en el reino venidero se iban a sentar a juzgar a las 12 tribus, hermanos. Imagínense lo que le estaba diciendo Jesús a los 12 apóstoles. Oiga, yo no sé si usted está captando lo que le estoy diciendo, pero imagínense que nosotros nos haya escogido el Señor como apóstoles, nos sentó a los 12 y nos estaba diciendo: ustedes 12, Jesús hablándoles, se van a sentar un día y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos viéndolo así. Judas estaba entre los 2. No dijo, no, este no, porque este va a ser un diablo. Eso no dijo. Este me va a traicionar, excepto eso. Jesús no dijo nada.
¿Sí están captando el mensaje, hermanos? Que Jesús no estaba diciendo, o sea, la decisión de traicionar a Jesús no vino de Dios. Amén. Dice la Biblia que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Jesús es salvarnos a todos, incluso a Judas. Pero vamos a llegar al punto donde vamos a entender el porqué de la traición. ¿Por qué Judas llegó al punto de traicionar a Jesús? ¿Por qué? O sea, todos lo vemos, el diablo entre los 12 y estaba marcado para irse al infierno, para traicionar a Jesús. Pero fíjense, la vida de Judas no empezó así. Él fue escogido. Jesús le está diciendo, tú vas a ser parte de los 12 que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué más? Fíjense, Jesús le dio poder. Escuchen, hermanos, abran su Biblia, por favor. Abran su Biblia, por favor, en Lucas 9:1. Esto se lo dijo también a Judas, Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Otra vez vuelvo a preguntar, Jesús les estaba diciendo, les voy a dar poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, pero a Judas no, no porque este es un diablo. ¿Eso fue lo que dijo Jesús, hermano? ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermano? De la misma manera, nosotros venimos a la iglesia, aceptamos a Jesús, nos bautizamos y el poder de Dios es derramado sobre nosotros. Pero algo ocurre en esa caminata por el desierto, que muchos se van quedando en el camino, muchos abandonan la fe, muchos se convierten en satánicos. ¿Por qué? No es porque Dios los haya escogido para eso, sino porque ellos le abren la puerta al diablo, hermano. Y yo les voy a dar las piezas claves donde la gente empieza a abandonar su fe y empiezan a seguir al diablo, hermanos. Amén. Pero ya dejamos establecido entonces que no solamente fue escogido como apóstol, se le prometió que iba a sentarse como si fuera un rey a juzgar a las 12 tribus, y ahora se le dio poder a Judas. Este Judas fue parte de los 12, y ahora vamos a ver entonces las causas de la traición. ¿Por qué una persona que estaba tan cerca de Jesús en algún momento, hermano? A mí me han venido a hermanas a pedir que ore por sus hijos, porque eran cristianos, ya no son cristianos, sino que ahora se consideran ateos, y algunos hasta satánicos, hermano, después de haber estado en la iglesia. Y hermanas llorando, las mamás, por sus hijos, incluso diciéndome, hermano, mi hijo fue maestro de escuela dominical o lo que tú quieras, y ahora ya no quiere ir a la iglesia, y ahora dice que es ateo, o que ahora que no cree en Dios, que cree en el diablo. Imagínense, hermanos. Entonces digo yo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue el momento clave en que alguien dice, ya no creo en Dios? No me acuerdo del nombre, me van a disculpar, pero mi idioma es el español al 100%. Pero mis hijas que nacieron aquí, pues les gusta más el inglés. Entonces hay una estación cristiana que se llama Air One, como aire en inglés, 1, Air One. Y es buenísima la estación, tiene una música en inglés de calidad. No sé cuántos la conocen, esta estación Air One. Y ahí salía mucho un cantante cristiano muy famoso. Y de repente, que dijo que él ya no creía en Dios, hermanos. Entonces pues ya la estación ya no volvió a tocar y tenía unos cantos bien hermosos que cantaba este hombre en inglés. Y ya la estación pues ya no pone su música. Porque de la noche a la mañana un día se levantó y empezó a decir que él ya no creía en Dios, después de adorarlo y cantarle y componer cantos hermosísimos. Y de repente se levantó y dijo, ya no creo en Dios. ¿Cómo es posible? O sea, no les preocupa, hermano. Vea las sillas vacías. Yo no estoy diciendo que se van a ir al infierno,
Pero no creo que estén muy cerca de Dios tampoco. Las sillas vacías, o los que se sientan en las sillas, o nosotros cuando de repente empezamos a alejarnos del Señor. Estamos estudiando la vida de este apóstol llamado Judas Iscariote, y yo les voy a dar a ustedes las causas de la traición. Fíjense, lo primero que vamos a aprender en esta noche es que el nombre de Judas, yo les dije que Judas proviene de Judá, que significa alabanza, pero Iscariote significa que es de Queriot, era cerca de Hebrón. Todos los apóstoles eran de Galilea y todos se conocían. Algunos eran hermanos o pescadores y todos eran del grupito. Pero Judas era el único que no era conocido. Entonces, ¿cómo lo podríamos interpretar esto? Imagínense, se juntaban los 12 y los 11 conocían. Oye, ¿y cómo está tu papá? Oye, ¿y tu primo el que jugaba fútbol? Oye, ¿y tu hermano el que se fue al ejército? Y todos se conocían entre ellos, pero Judas era punto y aparte. Era ¿cómo le podríamos decir? Pues no la oveja negra, pero era el raro de la película. Porque, oye, ¿y tú conoces la familia de Judas? No. ¿Y de dónde viene? Pues quién sabe. ¿Y alguna vez has ido a su pueblo? Tampoco. ¿Y te platica algo de su mamá? No. O sea, no, nada. ¿Me explico? Desconocido. Pero no armonizaba con los otros 11. Y a lo que quiero llegar, hermanos, la palabra aquí a la que quiero llegar es que Judas estaba siempre apartado. En la iglesia o en la obra del Señor, algunos pueden estar apartados. No les gusta mucho el mingoleo. Yo no sé, perdón, esa no es una palabra en español, pero sí se entiende, ¿no? ¿Qué quiere decir? No le gusta mezclarse, no le gusta que se metan con mi vida. Muchos de ustedes, no voy a decir nombres para que no se hagan chismes. Y de todas maneras, ustedes yo creo que ninguno los hubiera conocido. Pero cuando yo empecé a congregarme en la iglesia, que todavía estábamos en la iglesia americana, había una familia y tenían jóvenes, yo joven, y el Señor tenía hijas jóvenes que venían a la iglesia. Pero bien raro porque llegaban como 10 minutos tarde y luego 10 minutos antes de que se terminara ellos se iban, o sea, evitaban el saludo o el contacto, el saludadero antes de empezar, sino que ellos llegaban así corriendo y se sentaban y 10 minutos, parece que estaban contando el tiempo y 10 minutos antes, pum, se escapaban. Entonces nunca se podía platicar con ellos. Nadie tenía roce con ellos. Nomás sabíamos el nombre y el apellido y era todo. Pero ¿será posible, hermanos, que en la iglesia de repente busquemos ese punto y aparte? ¿Y sabe qué me lleva a pensar? ¿Se acuerda la mujer de Samaria, la del pozo? La mujer samaritana, que dice que venía a sacar agua, ¿a qué horas? Cuando no había nadie, ya eran las 12 del mediodía. Las mujeres no sacan el agua a las 12. Si usted viene de pueblo de rancho, es a las 5 o 6 de la mañana, andan las mujeres acarreando todo para hacer de comer. Ella esperaba que pasaran todas. ¿Por qué? Porque había tenido 5 maridos y el que tenía, o sea, andaba con uno casado. Entonces, pues, no quería tener roce con las otras mujeres. Imagínense el desgreñadero que se hubiera hecho ahí en el pozo a esa hora. ¿Sí o no? Ella sabía que no le convenía ir a esa hora. ¿Y con quién se encontró, hermano? Con Jesús. ¿Amén? Entonces, muchas veces nosotros no queremos que la gente realmente nos conozca quiénes somos. Y estamos buscando estar apartados. ¿Amén? Entonces, empezamos con eso. Judas es el único de los 12
que no era Galileo. No se sabía nada de él. Siempre estaba reservado. Vamos a tener mucho cuidado. Entonces, la segunda palabra clave es condicionado. Primero apartado, después condicionado. ¿Qué quiere decir condicionado? Iscariot, hermanos, quiere decir que es de Keriot, que significa muerte. Judas era de un lugar donde significa muerte o sicario. Imagínense. ¿Y qué quiere decir condicionado? Bueno, a alguien de niño le dijeron desde que estaba niño, es que tú eres un tonto. Y se lo repitieron, tú eres un tonto, y se lo empezó a creer. Y a lo mejor ni tonto era, pero como le dijeron tantas veces que era tonto, que se lo creyó. Y la gente nos empieza a decir cosas y lo empezamos a creer. Fíjense, dichos tan tontos, me van a disculpar, que tenemos los hispanos. Ahí le va uno. Mi abuelo fue mujeriego. Mi papá fue mujeriego. Entonces, pues yo también soy mujeriego. O sea, ya vengo con la cruz. No, ¿para dónde me hago? Pero ¿dónde está el nuevo nacimiento? Las cosas viejas pasaron, dijo Jesús, he aquí todas son hechas nuevas. Judas traía la cruz, la marca, que él venía de un lugar de muerte. Este era un sicario, este era un matón. Y se lo dijeron tantas veces que nunca se le olvidó que él era diferente a todos los demás. Todos los demás eran galileos, este es sicario. Y eso me lleva a pensar, hermanos, que nosotros fuimos hechos, escúcheme, a imagen y semejanza del Señor. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros mismos tenemos que empezar a declarar cosas buenas sobre nosotros. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando usted se ve en el espejo, ¿qué ve? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? ¿Se acepta usted mismo o no? ¿Sí? ¿Se fija que los amenes cada vez son menos? Judas era un sicario, hermanos. Amén, condicionado. ¿Y nosotros? Nosotros cuando nos vemos, usted dice, no hombre, Dios se dejó caer cuando me hizo porque soy hecho imagen y semejanza del Señor. No que dice la Biblia que no nos creamos más de lo que somos, pero que sí nos aceptemos, que somos hechura de Dios, hermanos. Mucha gente no es feliz con lo que tiene ni con lo que es. O estoy muy chaparro, o estoy muy gordo, o estoy muy flaco, o estoy muy prieto, o estoy muy... Dígame. Algo. Yo llegando a Estados Unidos, luego empecé a trabajar en restaurantes y dígame usted qué porcentaje de México tienen la población de México tienen el pelo rubio. ¿Qué será, hermanos? ¿El 1%? Todos ojos, pelo negro y ojos cafés. Ese es el molde. Paz. Entonces, dígame, usted se ve en el espejo y pues ve uno más del montón. Y a mí me ocurre que empiezo a trabajar en un restaurante y esos restaurantes de comida rápida, hermanos, pues la gente, los americanos van todos los días porque es bien barato comer. O sea, en lugar de cocinar en casa, pues vamos al restaurante, o sea, con $20 comemos todos, pues mejor vamos al restaurante. Y la gente que trabajan el esposo y la esposa y ganan bien, pues mejor van a comer al restaurante. Entonces teníamos familias que todos los días iban a comer y luego ya saben los nombres de los cocineros, de todo el mundo, o sea, como si fuéramos familia. Y un día yo vengo corriendo porque vengo tarde al trabajo y pues todavía venía con el pelo mojado que me acababa de bañar y llego corriendo, poncho tarjeta y estaban estos esperando ya. Y luego ya les llevo el café y lo que ordenaron. Y me dice la señora, y no crean ustedes, desde ahorita les aclaro que me estaba tirando los perros ni nada, era una señora ya de edad. Yo estaba un jovencillo de 17 años y ella tendría algunos 50 años, no sé. Y entonces, y sentada con el esposo y los hijos, y entonces le llevo con el café y luego me dice la señora, me dice la americana, me dice en inglés, me encanta tu pelo negro. Y luego yo me quedé así,
¿Yo? Fíjese, ella rubia, pero como yo tenía el pelo negro, diferente, ella me dijo a mí, me encanta tu pelo negro. Y yo dije, ¿de veras? Ni yo me la creía. Dije. Pero hermanos, ¿usted se ha visto en el espejo y usted se gusta a usted mismo? A veces. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchas veces parece que estamos predestinados, hermanos, para no ser nada en la vida. Judas Iscariote, su apellido era matón sicario, hermanos. Fíjense, qué cosas, ¿no? Y nunca logró superar que ahora ya era apóstol, era miembro de la familia de Cristo. Tenía un nuevo nombre. Jacob, hermanos, ¿se acuerdan? ¿Saben ustedes qué significa el nombre de Jacob? Usurpador. Tramposo, eso significa Jacob. Y primero usted lea se los dejo de tarea. Lean la historia de Jacob. Jacob era transero y medio, hermanos, porque ese era su nombre. Pero hasta las cachas, hermano. Sí, en serio. ¿Y sabe qué? Como él era transero, pues así le tocaba también. Entonces, cuando él se enamoró de esta, ¿cuál era la esposa de Rebeca? No, esa fue la de Isaac. Raquel, sí, hermano. Se enamoró de Raquel, va y pide la mano, y le dijo el suegro, está bien, te la doy. Y como él era tramposo, ¿y el suegro qué era? Tramposo y medio. Oiga, y pues al estilo de antes, de que la mujer nomás enseñaba los puros ojos, parecían tamales envueltas así. Y llegó la noche, la luna de miel, y pues... Y que en la mañana, cuando abre la ventana y le quita la sal, ¡ah! Lea la fea. Y va y le reclama al suegro, le dijo, oye, y le dijo el suegro, ¿y en qué familia se da primero la segunda? Digo, la segunda que la primera. No, señor, si quieres, trabájame 20 años. 7 años y te doy a la otra. Oiga, entonces le dieron una sopa de su mero chocolate, ¿verdad que sí? Entonces vemos a este hombre que él pensaba que él tenía porque él era transero, porque él era más vivo que los demás, hasta que el Señor le cambió el nombre y le dijo, ya no vas a ser Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Oiga, ¿y hasta dónde trasciende? Que hasta hoy la nación del pueblo de Dios se llama Israel. Entonces tenemos que aprender, hermanos, que tú ya no eres el que eras antes, el transero, el asesino, en lo que haya sido. Ahora ya el Señor ya nos cambió el nombre. Ahora somos de una familia, somos adoptados por el Señor, ya no podemos estar haciendo lo malo. Amén. Entonces, todo esto llevó a la traición de Judas, les estoy explicando a ustedes. ¿Qué les dije? Primero, apartado. Segundo, condicionado. Tercero, Judas fue probado, hermanos. ¿Cuál era el oficio de Judas en el grupo? Tesorero. Ahora, ahí les va una, nomás para que usted se la guarde ahí en su caja fuerte, que es su corazón. ¿Ustedes creen que el dinero que se manejaba en el ministerio de Jesús era poquito? Ahora, ahí les va. Vamos a aplicar lo que sabemos para entender lo que no sabemos. Dice la Biblia que Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dicen los expertos que hubieran sido 20,000-30,000 personas. Y Jesús ayudaba a la gente. Jesús tenía mucha gente, la esposa de Herodes era admiradora de Jesús en el buen sentido de la palabra. ¿Usted no cree que cuando la gente era sanada y echaban fuera demonios, al siguiente día venía la familia a traerle un regalo a Jesús? Y Judas estaba, hermanos, guarde y guarde y guarde. Cuando Jesús fue crucificado, dice que los soldados echaron suerte sobre su túnica, que era de una sola pieza. Ahora, otra vez, se los digo a ustedes, se los dejo de tarea,
porque si se los doy todo, como que ya no tienen el interés. Pero busquen ustedes en aquella época cuánto puede haber costado una túnica de una sola pieza, al grado de que los soldados romanos estaban peleando por el vestido de Jesús, hermanos. Amén. Hay una tienda, no sé ni cómo se llama, pero compran ropa de segunda. Entonces, si usted tiene ropa y dice, ya no me queda y la quiero vender, entonces usted va ahí y se la compran. Pero, pues tiene que ser ropa buena y si es de marca mejor. Entonces, un día entonces yo junté una cajota y le dije, Zulma, ahí tengo cajas, ve y véndela. Y pues empezaron ahí, pues no quisieron nada. Porque andaban buscando Gucci, pues pura marcas buenas, pero pues no. Y las que son más o menos te dan $5 o $10. ¿Sí? Y yo dije, no, aquí me voy a sacar unos $1,000 de toda la ropa. No quisieron comprar nada. Pero la túnica de Jesús, hermanos, ¿cuánto valdría para que los soldados estuvieran peleándose por ella? Amén. Digo, si tú ves algo bueno, yo lo quiero, pero si no, ¿para qué quiero basura? Ni para lavar el carro. Entonces, lo que Judas administraba, hermanos, era mucho dinero. Y vean ustedes, este tercer punto, que Judas fue probado. La Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, dice la Biblia que Judas empezó a sustraer de la bolsa del dinero. O sea, ni modo que una tarjeta de crédito, hermanos. O sea, todo tenía que ser en efectivo, no había ni siquiera billetes de papel, monedas. Entonces Judas cargaba la bolsa de la talega del dinero y era el que traía el dinero ahí. Pero la pregunta es, ¿acaso los apóstoles tenían un día libre, hermanos? Donde Judas iba al mall a gastar lo que se robaba, hermanos. ¿Creen ustedes? Digo, dice la Biblia que tenían un día de descanso. No. O sea, todos los días andaban con Jesús. Jesús no los dejaba ni a sol ni a sombra. Entonces, ¿para qué quería el dinero? Pero fíjense cómo el diablo empezó a entrar en Judas a robarle a Dios en lo poquito. Vio que nadie lo estaba cuidando y estaban cayendo las monedas de oro y el diablo le dijo, pues róbate una, ¿quién se va a dar cuenta? Y Judas la agarró y se le echó a la bolsa. ¿A poco creen ustedes que de repente todos los apóstoles andaban con túnicas blancas de 99 centavos y Judas llegó con la Armani de $1,000,000? ¿Verdad que no? Eso no dice la Biblia. O todos iban en un burro y llegó Judas en su caballo prieto azabache. ¿Eso dice la Biblia? No. Entonces, ¿en qué gastaba el dinero? El dinero robado, ¿en qué lo gastaba? Pues en nada, o sea, solamente robar por robar. Pero eso me lleva a pensar a mí, hermanos, ¿qué le estaremos robando nosotros al Señor? ¿Los diezmos? ¿El tiempo? ¿Talentos? Mire el tiempo de todo. Y empezamos robando de a poquito, de a poquito. Alguien que se hizo adicto al tabaco, al cigarro, a la cerveza, a la pornografía, lo que sea, ¿usted cree que empezó fumando una cajetilla diaria? No, uno, poquito a poquito. No vayas a la iglesia ahora, no vayas mañana, y poco a poquito le empezamos. ¿Y hasta dónde terminó Judas, hermanos? Tal vez usted me puede decir que me estoy yendo a los extremos, pero este es un ejemplo de una persona que fue llamada y fue empoderada por Jesús para echar fuera demonios, para sentarse en las sillas del juicio. Y un día se apartó del Señor y lo traicionó. Este hombre, este apóstol se llamó Judas. Amén. Entonces, somos probados, dice Juan 12:6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjense, hermanos, el historiador, se me fue el nombre de un historiador, ni siquiera tiene que ver con el ministerio de Jesús o cristianos, sino que son de los que escriben la historia. Dice el historiador, creo que fue Josefo, que él dijo que el estimado de personas, cuando Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén antes de su muerte, ¿cuántas personas creen que estimó él que estaban esperando a Jesús en Jerusalén? 1,000,000 de personas, hermano. Y tal vez usted me puede decir exagerado,
Pero yo no lo escribí, lo dijo el historiador de aquella época. Ahora, pónganse a pensar ustedes la fama que tenían ya para este entonces los seguidores de Jesús, hermano. O sea, cómo los quería la gente. Claro que eran odiados por los fariseos y las demás sectas y religiones, pero eran apreciados porque habían hecho bien a muchas personas. Y este Judas estaba con este grupo de personas. Y sin embargo, poco a poco el diablo le fue poniendo para que robara, hermanos. Amén. Entonces, si han seguido los puntos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que empezó a llevar a este Judas para que eventualmente traicionara al maestro? Vamos en el último entonces, se lo repito: apartado, condicionado, probado, y ahora el último es desanimado. ¿Cuál fue el último, hermanos? Desanimado. ¿Desanimado de qué? Hermanos, no se me distraigan. ¿Desanimado de qué? Fíjense, para los judíos de la época, ellos esperaban a un Mesías al estilo David, que los iba a llevar a guerrear y los iba a libertar de los romanos, que esperaban a alguien con un ejército invencible. Esa era la visión que ellos tenían del Mesías que estaban esperando. Y cuando Jesús aparece en escena y Judas es llamado, Judas vino con toda la fe del mundo a servirle al maestro, pero luego Jesús empieza a predicar que si te piden que los lleves una milla, entonces Jesús les dijo, llévalo 2, y si te dan una bofetada, pon la otra. Entonces Judas empezó a decir, ¿y esto qué onda? Este no es el Mesías que estábamos esperando para deshacernos de los romanos. Ellos estaban bajo la esclavitud de los romanos. Y Jesús fue ungido un día antes de su muerte. Perdón, no un día, unos días antes de su muerte fue ungido. Y le echaron en su cabeza, hermanos, un aceite tan caro que dice la Biblia que era el equivalente a un año de trabajo. Hoy en día, no sé, por darle un número, a $15,000. Imagínense un perfume que valía $15,000 fue vertido sobre Jesús. Y cuando Judas vio, dijo, ¡qué desperdicio! Esto lo podíamos haber dado a los pobres y se lo derramaron, se lo echaron a Jesús. Y Jesús lo dijo, esto fue porque me estaban preparando para mi muerte. A los pobres siempre los van a tener con ustedes. Pero la verdad no era que a Judas le importaran los pobres, porque no era el dinero de él. O sea, Judas no estaba haciendo nada con su dinero, decir, aquí está para los pobres, sino que era el dinero del ministerio. Pero el desánimo llegó, hermanos, cuando ya lo que estaba ocurriendo en el ministerio de Jesús ya no coincidía con lo que Judas quería. Ya estaba inconforme con muchas cosas de las que estaban ocurriendo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y esto me lleva, hermanos, solamente a agregar que nosotros podemos desanimarnos porque no vemos lo que queremos en la iglesia, porque no estamos recibiendo lo que nosotros queremos. Judas traicionó al maestro y después se arrepiente, pero ya era muy tarde, hermanos, porque ese arrepentimiento, más que arrepentimiento, él sentía remordimiento de lo que había hecho, y al último va y se cuelga, se suicida. Y qué triste, les decía yo, que una persona que fue escogida por el mismo Jesús termina traicionándolo y suicidándose, hermanos. Durante la pandemia yo escuché de algunos casos donde pastores de iglesias se estaban suicidando, hermano. Digo, no sé si cristianos o qué, pero decían pastores de iglesia. Y se me hacía muy fuerte. ¿Por qué? Porque llega el desánimo y no encontramos refugio en el Señor. Queremos darle sentido en nuestra mente y no encontramos respuesta. Pero
Ya para concluir, Judas empezó a juzgar, hermanos, todo lo que Jesús hacía. Es decir, cuando Jesús echaba fuera demonios, sanaba enfermos, levantaba a los muertos, Judas lo vio con sus propios ojos. Pero ya el diablo había puesto desánimo en su corazón, al grado de que cuando Jesús, les dije yo que fue ungido con el perfume, con el aceite perfumado, Judas estaba juzgando ese momento. O sea, dijo, ¿para qué? El mismo Jesús que había hecho tantos milagros, ahora, ¿acaso Jesús no se daba cuenta que esta mujer había sido prostituta y estaba desperdiciando este dinero? Entonces ya Judas ya tenía desánimo en su corazón. ¿Cuál será nuestra condición hoy en día, hermanos, en el servir al Señor? Porque vemos la historia de un apóstol llamado Judas que eventualmente termina traicionando a Jesús y matándose él mismo. Pero ¿y nosotros, hermanos, hoy en día qué estamos haciendo? ¿Le estaremos dando lugar al diablo en el desánimo, en estar apartados, en no sentirnos parte del grupo? Les dije yo, Judas era de otro lugar, nadie sabía nada de él. O eres parte del grupito, estamos en ese mover del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Que esta historia nos haga meditar realmente en lo astuto que es el diablo, hermanos, y que tenemos una salvación tan grande que tenemos que cuidarla como tal. Amén.